comer lo que ha cazado. Dominio contra la ira. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y sin alargarme más en este punto, te quiero hacer otra pregunta. Me quiero hacer otra pregunta. ¿Te dominas a ti mismo? ¿Qué área tenemos que subyugar a Cristo y a su palabra? ¿Qué es lo que Dios nos pide que tenemos que subyugar? Porque su yugo es fácil. ¿El pecado nos puede? ¿Te puede en este momento el pecado? ¿La ociosidad o la pereza nos puede? Dice la palabra que no seamos como caballos que necesitan ese freno, ese cabestro. Añadamos a ese dominio propio, que seguro que lo hacemos en tantas cosas. Seguimos hacia adelante. La paciencia. La paciencia, podríamos hablar del hombre, muy brevemente, del hombre más manso de la tierra, Moisés. Aquel que fue absolutamente paciente. No solo porque después de un tiempo trabajando ya en Madián, tranquilo, Dios lo llama a volver a su pueblo y luchar de alguna manera contra Faraón. Fue paciente contra el impío, pero luego, después de cruzar el Mar Rojo abierto, yo me imagino los niños tocando las paredes, metiendo la mano ahí en agua, sabiendo que Moisés va caminando tranquilamente, que detrás vienen los carros de Faraón a toda pastilla, que te van a matar, y él tranquilo caminando. Eso es paciencia. Pero la máxima paciencia, la máxima mansedumbre la tuvo que vivir cuando ya por fin llega al desierto, se libera del impío y tiene la guerra dentro de su pueblo. Críticas, contiendas, quejas, sublevaciones. ¿Cómo resistió ese hombre? ¿Cómo fue manso? Porque manso no quiere decir el que se deja hacer. Quiere decir que no se deja arrastrar por la soberbia, ni se deja arrastrar por el temor. Es un hombre que, lo dice la palabra claramente, que se mantuvo como viendo al invisible y hizo lo que Dios le decía. Punto final. Eso es un hombre paciente. Eso es un hombre valiente. Te quiero preguntar, ¿eres paciente? ¿Soy paciente con los que no conocen a Dios? ¿No nos duele ver cómo se meten en pecado amigos que teníamos de cuando estudiábamos o en otros trabajos y se meten y hablan de cosas? ¿Somos pacientes con ellos? ¿Somos pacientes con los que ya conocen a Dios? ¿Con su iglesia somos pacientes? Dios quiera que sí, y que nos mantengamos viendo al invisible. Vamos al siguiente escalón, al siguiente camino, al siguiente paso en esa carrera. Dice, añadir a esa paciencia, piedad. Y aquí piedad, rápido, cambiamos el término, cuidado con la aclaración que viene, porque piedad no es caridad, no es compasión, sino piedad viene del griego veneración o respeto para con los dioses o los parientes, ser piadoso, temeroso de la divinidad. Es decir, está hablando si tenemos esa piedad, es decir, ese temor de Dios. No conocimiento de Dios, temor de Dios. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, dice la palabra. Como hombre piadoso, Enoc, por ejemplo, que caminó piadosamente. Él no andó un año piadosamente con Dios. Ahora comienza un año, siempre podemos decir, este año, Señor, y espero que en nuestro corazón lo clavemos, Señor, quiero ser piadoso de caminar contigo. Así caminó Enoc con Dios. 365 días. Si miramos la palabra de Dios, ¿sabéis cuántos años estuvo caminando con Dios Enoc? 365 años. No 365 días. Es decir, un año de años. Así caminó Enoc con Dios.
Yo cuando tenía 13, 14 años tenía un amigo que se llamaba David. Y cuando salíamos del colegio íbamos caminando, salíamos, quizá me picaba en casa y tal, yo bajaba y íbamos caminando. Y sin darnos cuenta estábamos cerca de su casa y yo decía, bueno, ya me marcho para mi casa. No, súbete, que ya mi casa está cerca. Y a mí me encantaba, porque además de que te ponían alguna meriendita y tal, había un futbolín y lo pasábamos súper divertido. ¿Por qué digo esto? Porque Enoc, de alguna manera, caminó tanto con Dios que al final la casa de Enoc estaba más lejos que la casa de Dios. Y era como si Dios le dijera, vente a mi casa, que estamos más cerca. Así caminó Enoc con Dios y fue, como bien sabemos, arrebatado. Tan solo dos personas lo fueron, Enoc y Elías. Y este, en el Antiguo Testamento, y este es un caso precioso. En el Salmo 18 hay dos versículos que casi se tocan. Dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino. Pero poco después dice, Dios es el que me ciñe de poder y hace perfecto mi camino. El camino de Dios, mi camino, que sean uno mismo. El camino nuestro camino. Así yo te pregunto, ¿estamos cerca de la casa de Dios? ¿Más cerca incluso que de la nuestra? ¿Cómo está ese tiempo de adoración privada con Dios? Llegamos ya, recta final. Añadamos el afecto fraternal. En griego es Filadelfia, y aquí suenan las iglesias típicas de los hermanos gitanos, Filadelfia, o también la que encontramos en Apocalipsis, refiriéndose a la iglesia actual, Filadelfia. Afecto fraternal. Y aquí, ¿qué camino podríamos considerar en la Biblia que ande en ese afecto fraternal? Yo creo que Pablo es un buen ejemplo. Pablo llega a decir en un momento, dice, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Buscar ese amor entre hermanos. Un padre, todos hermanos. Realmente esto tiene un precio alto. Pablo hizo caminos misioneros, 3 viajes impresionantes. Muchos, uno cuando se convierte dice, Señor, quiero ser como Pablo, ir de misionero. Poco antes de las palabras que acabo de citar, la preocupación por todas las iglesias. Si leemos 2, 3 versículos antes, nos dice lo que le ha costado. Y dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas. Se olvida de todo eso y dice, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Esa preocupación por el hermano es lo que hace soportar y olvidar y perdonar, porque ya lo dice, peligros entre los míos, entre los judíos, y peligros entre los gentiles. Dios nos llama a ese afecto fraternal, sin interés oculto, sin acepción de persona. Todos somos iguales. Este amor fraternal lleva su fruto, y así dice que en esto nos conocerán, en el amor que tenemos unos por otros. Así, la pregunta que se deriva es conocido nuestro afecto fraternal por los que no conocen a Dios. ¿Es conocido? ¿Hay ese sufrimiento por la iglesia, por los hermanos? Esto llega a su culminación cuando se habla ya en el último paso, el amor. Amor ágape. Ágape también se utilizaba como término, incluso actualmente, como una comida fraterna, un ágape. Una comida fraterna precisamente era de los primeros cristianos cuando se reunían en amor. Eso es ágape, eso es amor. El filósofo español Manuel Cruz llega a decir, en vez de decir pienso luego existo, dice amo luego existo.
realmente. Ese es el camino más excelente, como diría Pablo. Pestalozzi, el gran educador, llegó a decir hace un par de siglos: las mejores capacidades del hombre, lo mejor que podamos tener, mueren cuando no ama a su hermano. Y no ama a su hermano cuando no respeta a Dios. Dicho de otra manera, si respetas a Dios, amas a tu hermano. Y si amas a tu hermano, lo que haces tiene sentido. Pero lo que estás haciendo pierde todo el sentido. Lo que estoy haciendo pierde todo el sentido si no hay amor al hermano, porque no estoy respetando a Dios. Así, como diría Pablo, si no tengo amor, nada soy. Ese es el camino más excelente. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y como ejemplo, qué mejor ejemplo de amor que la persona que se identifica diciendo: yo soy amor, yo soy luz, yo soy espíritu, yo soy amor, dice. ¿Quién lo dice? Jesús. Ya solo pronunciar el nombre Jesús, ya no estamos hablando de un hombre como Nehemías, como Abraham, ya estamos diciendo Jesús, Dios. Él es amor. Amor porque Él sufrió por ti y por mí la muerte de cruz. Él hizo una vía dolorosa. Y tú pensarás: sí, la vía dolorosa, creo reconocerla, empieza más o menos en el centro de Jerusalén y llega hasta el monte Gólgota. No, la vía dolorosa, en mayúscula, comienza desde el mismo trono de Dios para bajar a la tierra, hacerse hombre, morir cada día sometido a un cuerpo de hombre, ese dominio propio al máximo, para sucumbir siendo injuriado, siendo calumniado, azotado, para sucumbir muerto en una cruz. Eso es amor. La pregunta al respecto, tan simple y en mayúscula: ¿amas? ¿Amamos? Hemos visto un recorrido al cual, como título, le he puesto los 7 pasos de una fe viva. 7 pasos de una fe viva. Como cualidades, la fe de Abraham, ese punto de partida, al cual debemos añadir la virtud de Nehemías, el conocimiento de Cleofás, el dominio propio de Onésimo, la paciencia de Moisés, la piedad que tuvo Enoc, el afecto fraternal que publica Pablo y el amor auténtico de Jesús. Fíjate que el comienzo fue Abraham y que el final, en esta cadena de eslabones, es Jesús. De comienzo a final, del hombre que es llamado por fe a Jesús, que es el hombre siendo Dios. Y esa debe ser nuestra transformación diaria. Cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, comencemos a andar, porque hay una escalera ascendente, porque cada día nos tenemos que parecer más a Dios, porque tenemos esa naturaleza espiritual. Sí que es cierto que cuando damos un paso, la recompensa humana y física se pierde. Yo recuerdo recién convertido que en el momento de ir al taller a mí me dolía que me dieran la factura porque económicamente no iba muy bien, y cuando me la daban yo tenía que decir: con IVA, por favor, cóbreme el IVA, y pum. Y no, pero no es necesario que te lo cobremos, por favor, el IVA, sí, hágame la factura. Y era un dinero que sobrepasaba lo que casi se podía, pero dolía, porque recompensas materiales y naturales podemos perder, pero nuestra naturaleza no es material ni natural. Ahora nuestra naturaleza es espiritual, y vale la pena pagar ese poco de IVA con la paz que Dios te da, con cómo provee el camino, cómo te va dando provisión en cada cosa que necesitas, cómo Dios te va dando esa alegría y ese gozo. Eso vale la pena, esa recompensa espiritual. Y realmente nosotros debemos andar diligentemente en este camino para llegar
a ese amor. Obstáculos, muchos, pero tenemos al Espíritu de Dios con nosotros. Ahora comienza una semana, la última semana del año completa. Si quieres, puedes pensar en cada día. Te invito, como tú veas. Si quieres, hemos comentado 7 puntos. Si quieres, piensa cada día en uno de ellos. Piensa el lunes, por ejemplo, en la virtud. ¿Qué tal? Porque realmente una predicación de aquí a una semana uno le costará recordar de qué se habló. Pero ahora que sea simplemente una invitación, un ticket, para que ahora trabajemos y busquemos de Dios. Y yo te invito a esta opción, y si es otra, cualquiera es buena. Busquemos de Dios. Yo te invito a que el lunes pues pienses en la virtud y que apuntes en una libreta cómo mejorarla, que busques en la concordancia de la Biblia qué dice la Biblia sobre virtud, y que así al segundo día sobre el segundo paso, y así cada uno de los eslabones que hemos ido hablando, para ver qué pide de nosotros Dios y qué podemos mejorar y qué cosas hemos conseguido, porque evidentemente hemos recorrido un camino realmente digno de un aplauso, porque Dios ha estado con nosotros. Hay que reconocer que muchas metas hemos conseguido, y quién nos ha visto y quién nos ve, ¿verdad? Para acabar, os comparto 2 versículos. En el Antiguo Testamento dice Oseas: ¿quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa. Porque los caminos de Dios son rectos, y los justos andarán por ellos. Y para finalizar, ahora en el Nuevo Testamento, acabamos con unas palabras de Pablo en Filipenses capítulo 3. Hermanos, yo mismo, podemos nosotros firmar esto, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Que Dios os bendiga.